¿Qué tal? Bienvenidos a Más Cultura. Vamos a hablar acerca de artes escénicas, en concreto acerca de danza, porque vamos a estar revisando un poco de la trayectoria de Alicia Sánchez. Ella de formación es bailarina y para expresarse va mucho más allá del lenguaje de la danza porque también está formada en el mundo del teatro. Es por eso que vemos que de estas dos disciplinas usualmente tienen mucho que ver con sus presentaciones, con sus trabajos para la escena. Ella es una eminencia en cuanto a la técnica de release. Para ella, esta no es una técnica exclusivamente de la danza. Release quiere decir dejar ir o soltar. Es algo que involucra, por supuesto, el lenguaje del cuerpo, pero para ella también lo hacen algunos pintores y muchos músicos y actores. Es un tema bastante interesante. Si tienen la oportunidad de buscar videos al respecto de esta técnica Release, háganlo. Y quédense con nosotros aquí en Más Cultura. La intención está bien, pero no me bajes el volumen porque si no entonces ya no escucho. A lo largo de una trayectoria de más de 30 años, la directora escénica, bailarina y coreógrafa Alicia Sánchez ha recibido reconocimientos tan importantes como el Premio Nacional de Danza. Su grupo, ASIC Teatro de Movimiento, se ha consolidado en México y el extranjero como una compañía de gran importancia gracias a las más de 50 producciones de danza, teatro, ópera y circo que han montado, dejando constancia de su gran calidad escénica. Esta ascendente carrera la ha llevado a crear obras como La mirada del sordo, que tuvo funciones en el Festival del Centro Histórico de la Ciudad de México, y Out of Sync, Fuera de Tiempo, comisionada por el Festival Cultural de Nueva York, Queens Latino. Formó parte de los creadores del magno desfile del Bicentenario de la Independencia en 2010. El Festival Bates Dance la invita a ser parte del cuadro de coreógrafos internacionales de ese evento para montar una obra dentro del programa Different Voices. Entre los montajes de gran formato destacan Giselle CSL, una versión del ballet clásico Giselle. La carrera de Alicia Sánchez es una de las más sobresalientes en el escenario dancístico latinoamericano, una carrera que seguramente seguirá ofreciendo propuestas arriesgadas por mucho tiempo más. Yo vengo de una familia de 8 hijos, un padre ebanista y una madre que se dedicaba a la casa. Y yo recuerdo que estudié danza de casualidad porque vi un programa donde parecía que hablaban francés, pero eran unas niñas de ballet que estudiaban francés. Dije, quiero estudiar francés. Me fui y me inscribí porque me recuerdo muy bien que me llamó mi hermano. Me dijo, pues ve con tu hermano ahí a esa escuela. Y llegó un coreógrafa muy importante que se llama Lynn Durán, de la época de oro, y me dijo, ¿vienes para danza contemporánea? Sí. Y cuando hice un examen de movimiento dije, bueno, que ha de ser un taller de eso de moverse. Aunque yo había visto mucha danza porque mi hermana, como era psicóloga y estudiaba en la UNAM, pues le daban boletos para el taller coreográfico de la UNAM, entonces yo sí había danza, pero no pensé que se estudiaba como tal, ¿no? Entonces, cuando estuve ya metida en las clases dije, pues de eso se trata. Entonces mi secundaria y mi preparatoria la estudié en la Escuela Nacional de Danza. Soy la primera generación. Entonces a los 3 años ya estaba en el Teatro Degollado, en un homenaje a Orozco, en el Hospicio Cabañas, habíamos hecho una función y otra en el Teatro Degollado frente al presidente. Entonces fue cuando yo vi vestuario, Daniel Catán, este gran compositor, director de orquesta, compositor de la música de Daniel Catán, haciendo de la catarsis el cuadro más importante de Orozco. Y yo conociendo, dije, de esto se trata, de esta mundeidad, ¿no? Pero y moverme me lleva a esos lugares, no tanto como bailarina, sino esto que estoy aprendiendo me va a llevar a esto que me gusta, la escena. Más tarde, un poco empiezo a moverme por ahí y me encuentro con la Ópera de Bellas Artes y empiezo a hacer ópera, como desde llevar el café en el Barbero de Sevilla hasta, ¿qué te puedo decir?, ya hacer personajes, ¿no?, con el gran director Ludwig Margules, en una puesta en escena arriesgada. Y digo, de esto se trata, escenografía, luces, vestuario, ópera, orquesta. Dijo, esto me gusta, pero no como bailarina, sino esto que hago me va a llevar a estos universos que me gustan. Y ahí es donde yo empiezo a decidirme la escena. Y empiezo a estudiar teatro, empiezo a estudiar danza, y me gustan las artes plásticas, y me gustan, no sé de escenas entonces, artistas visuales, pero me gustaba mucho el cine, todo este trabajo que estaba haciendo como de cortos, de edición, de documentales, y diríamos que y con toda una familia así, sin pecar de sentirme acá, pero creo que era un pensamiento más interdisciplinar, como ahora se debe de enseñar en la educación mexicana. Diríamos que en un principio era una multidisciplina porque agarraba agentes creativos, colaboradores que eran disciplinares, ¿no? Un escenógrafo, una iluminadora, una compositora, un bailarín creador también, como creador de teatro-danza, ¿no? Antonio Salinas fue mucho tiempo mi compañero de trabajo, que era actor, Mijail Rojas también, ¿no? Estas gentes que también son interdisciplinares en su propia
educación, más allá de su intención, en su educación y proceso. Él como cubano era músico, bailarín, actor, porque los, ¿no? Y otros compañeros que estaban entre la línea del teatro y la danza, esos eran mis compañeros de trabajo. Estamos hablando 90s, 80s, ¿eh? Y de alguna manera esos eran mis agentes comunicativos. Entonces, ahí sí decía yo que era multidisciplinar. Pero conforme fui creando y desarrollándome, porque pues ya llevo en la escena muchos años, me volví más interdisciplinar. ¿Qué quiere decir con eso? Yo ahí ya no solamente me dediqué a ver, sino estudié. Me puse a estudiar teatro, me puse a estudiar danza. Ahorita estoy más metida en la área pues, tecnológica, trabajando con el posgrado de diseño industrial. Estoy también tomé una licenciatura de educación artística. Estoy en otras áreas de conocimiento. Entonces ahí yo pienso que cuando uno ya es un ente interdisciplinario, como lo es cuando uno es niño, ¿no? Resonancias es una presentación que está a cargo de ASIC, Teatro en Movimiento. Es una compañía fundada y dirigida por Alicia Sánchez. En ella encontramos muchos de los elementos que usualmente vemos en cualquier puesta en escena, pero aquí están realzados. Para empezar, hay mucha danza, teatro y expresión oral, pero lo más importante es el ritmo que los hila. Es una obra que retoma muchos aspectos del mundo cotidiano, pero les da una dimensión a través de movimientos del cuerpo, de la rítmica, de la voz, que hace parecer que todo lo que hacemos, aunque esté separado porque sea el lenguaje del cuerpo o la métrica de la voz o el sonido que producimos, en este caso al bailar o con varios objetos, en realidad son una misma cosa. Es el ritmo el que logran que los hile todos. Es una presentación bastante interesante porque nos lleva a pensar en otro de los aspectos que realmente no tomamos usualmente en cuenta en el teatro, una de las fuerzas que hay ahí y que nosotros no siempre le ponemos atención porque no es lo visual, es el sonido. Aquí el ritmo es lo más importante. A mí me gusta quedarme parado en algún lugar del centro de la ciudad y escuchar a los vendedores. Llévele, llévele la pesa de remate de regalo, llévele. El sonido de unos zapatos de cajón. Sin distracción. El motor de un camión. El sonido de un claxon. El llanto de un bebé. La discusión de una pareja. La risa de unos niños y el grito de una madre diciéndoles ¡que no paran! Todo al mismo tiempo. Me pongo a pensar que si yo, Andrés Choco, me dejo llevar por todas estas vibraciones, no dejaría de moverme. Finalmente trata de cómo las cosas en la vida, de las cosas cotidianas, que de principio a lo mejor nada más nos sorprenden, de pronto nos va empezando a significar y en un momento más adelante resulta que nos afectan. Cuando voy por la calle caminando con mi esposa, sé a dónde ir, qué decir, qué pensar, qué mirar. Sin distracción. Otras veces decido no entrar en sintonía. Voy en la calle, viene una marcha. Yo decido cómo lograrme, buscar una opción, otra salida, que no me afecte. Tú no tienes compromiso. Es tomar conciencia de pues, que tus actos tienen consecuencias, ¿no? Que repercuten. Y lo que justo como empezamos a trabajar fue no sé, algo que te pasó en el metro y que te acuerdas, ¿no? Y que resuena en ti, ¿no? O sea, que te hace eco en la memoria o que de alguna forma llevas contigo. Y de ahí fuimos desglosando como la obra, ¿no? Como guiándola a partir de estos ecos. A partir de una pequeña acción en la cual yo pude haber mandado a la bomba unas caguamas, pero no. Decidí decir que sí. Pero si yo hubiera decidido dormirme temprano, me hubiera levantado temprano, lavado la cabeza, los dientes, tomado lo que tenía que llevar, hubiera llevado mi trompeta y me hubiera servido bien todo el día. Como cuando una pequeña acción tiene grandes repercusiones, ya sean buenas o malas. Hay abrazos. Hay encuentros. Y hay despedida. Y hay gente que se aleja, pero permanece dentro de nosotros como una pequeña función.
fue un poco difícil para nosotros trabajar con Edson porque es de teatro, entonces de repente, o sea, platicamos mucho y salen anécdotas personales, etcétera, etcétera, y después ya eso es un textote, y después es justo trabajar en cómo decirlos y que es una bronca, ¿no? Pero sí, o sea, sí ha sido muy complicado en ese sentido, porque yo nunca había trabajado con gente de teatro y es difícil. Es una fusión entre danza, teatro, que en general la compañía siempre ha manejado esa línea, pero en esta ocasión además somos más enfáticos en la parte sonora también. El hubiera es inagotable. Si yo no hubiera dicho lo que acabo de decir, las cosas que van a suceder serían otras. Si yo no hubiera venido y fuera a otro lugar, la historia sería distinta. Y así podría irme hacia atrás. Hasta pensaba que si mis padres no se hubieran conocido, yo no estaría aquí. Dice la sabiduría tradicional que lo que uno siembra es lo que cosechará. Y aunque es algo invisible, algo que yo solo puedo ver, regresa a mí como un oleaje, o como un boomerang, o como algunos pensamientos de esos que traemos en la mente y que no podemos sacarnos de ahí aunque pase mucho tiempo. Dicen que existe un lugar donde el hubiera no existe. Y por lo tanto nadie se lamenta. Y nadie tiene la sensación de que las cosas pudieron haber sido mejores. Cada vez creo yo que soy una directora y no una creadora como tal. ¿Por qué? Porque todos esos entes creativos que están cerca de mí, le digo por aquí, por acá, yo no les impongo una idea, sino más bien creo un estado y desde ahí va saliendo. Entonces yo me considero más yo una directora escénica que una coreógrafa o que una creadora, porque me parece que no solamente es mía, es una creación colectiva bajo la dirección general escénica, que es lo que hago, ¿no? Yo propongo, pocas veces últimamente me dedico a decir, tienes que hacer esto. O sea, no, me imagino, papá, y voy dirigiendo y voy llevando a la gente por lo que es, ¿no? Por donde vamos yendo y de repente coloco las cosas en donde debe ser. Y así también me sorprendo porque cada gente trae una información nueva y así no me aburro de lo que estoy haciendo, sino repetir el mismo discurso sería como pensar que yo soy Dios. Yo fui una bailarina que bailó mucho en muchas compañías estuve trabajando como invitada, algunas veces me dejaban como poner un poquito mi discurso. En los 80 y 90 no se daba mucho de que el bailarín propusiera. Pero aún así yo no sé por qué, yo creo que tiene que ver con mis hermanos y un poquito como soy. Quería siempre como decir algo y alguno me decía, esta es mi obra, cuando hagas tu compañía, ¿no? Yo, bueno, quiero opinar, entonces decían, ya, me acuerdo muy bien un coreógrafo que me dijo, todo está muy bien hasta que no hablas. O cuando hablas, no quieres dirigir, y digo, no quiero dirigir, pero me parecería. Y él dice, no, así es yo. No me enojaba nada, pero decía, creo que yo tengo que empezar a hacer algo. Y me preguntaban, ¿tú vas a ser coreógrafa o creadora? Y dije, no, a mí me gusta moverme, pero no era tanto moverme, sino vivir el efecto de la escena. Pero bailé mucho, fui invitada y me la pasé muy bien, fui considerada una bailarina muy buena para ese entonces.
formando parte de un grupo que se llamaba Las Pléyades, Las Estrellas, ¿no? Que era Claudia Lavista, ¿no? Lourdes Luna, compañeras que son de mis generaciones. Y diríamos que no es que me llené de la danza, sino simplemente dije, creo que yo ya necesito empezar a buscar mi propio laboratorio de trabajo. Me fui a Europa, fui invitada por Wim van de Keibus en Bélgica, estuve un tiempo, me gustó mucho cómo creaba, creo que ahí fue donde dije, sí, es por aquí. Pero ya ser como bailarina, dije, muchas gracias, Wim, me encanta, yo cómo puedo renunciar ante este apoyo que tú me das, pero creo que yo no me veo aquí con la compañía de Wim van de Keibus, ¿no? Pero soy yo, ahora sí que soy yo, no eres tú. Y sí, él también se sentía incómodo porque me decía, yo te digo cosas, pero tú más bien en lugar de proponerme, me preguntas más. Le digo, sí. Entonces rolé por Europa, conocí trabajo, me fui a Alemania, me quité el gusanito de Pina Bausch, en el sentido de qué es toda esa... Antes no había internet, no sabía que ir a los países. Cómo es la gente, me di cuenta cómo se vivía en Alemania, dije, claro, como dice el doctor Dubati, es territorialidad. Aquí se puede crear porque así se vive. Yo tengo que ir a mi país a crear lo que aquí se vive. Y me regresé. Después de estar en España dije, creo que aquí podría estar, pero no es mi lugar. Tengo que estar en América Latina. Me vine, monté una coreografía y gané el premio de danza Imbawam en 1991 y de ahí pues recibí apoyos y todo y fuimos construyendo algo, que es, ahora tengo un equipo joven, es un nuevo talento y creo yo que me gusta mucho porque aunque él es otra generación diferente a la mía, veo en él cosas que yo tenía, ¿no? De interés, de moverme, veo como él, sin embargo hay una libertad creativa más poderosa que ahora permitimos nosotros los creadores, que antes que me permitieran, no quiero hablar mal de mis coreógrafos y todo eso, pero era otra manera de ver la vida, otra educación, otras maneras de intentar crear algo. Y ahora yo necesito gente creativa como él, no porque se me haya acabado el discurso, sino porque también quiero saber qué piensan. Ahora vamos a hablar acerca de un factor que usualmente se prepara nada más detrás de la escena y nosotros prácticamente solo notamos cuando algo resulta mal, que es el sonido. Ya hemos hablado acerca de la iluminación y de lo que salta a la vista cuando uno llega a una presentación teatral. Y bueno, en este caso los aspectos técnicos del sonido son tan importantes como cualquier otro. Para empezar, porque pueden jugar un papel crucial en la trama. Pensemos en todo lo técnico que requiere cuando vamos a una presentación de teatro musical. Pensemos también en las cosas incidentales. No podemos pensar en esto solamente como alguna especie de muletilla, como si decían los actores de antes de las carpas. Uno podía ser un buen o un mal actor dependiendo cómo enunciaba y sobre todo que se le escuchara hasta las partes exteriores de la plaza. Así que cuando vayamos a una obra de teatro pensemos en que hay muchísima producción y una parte muy importante de ella es el sonido. Ahí podemos encontrar a muchos estelares como en el estado de Veracruz al compositor Manuel Monforte. Un ejemplo indispensable en el teatro y también poco apreciado es el sonido. El sonido en las artes escénicas es un ingrediente indispensable. En teatro forma parte de un todo, donde por supuesto la palabra que también es sonido sigue siendo prominente. El sonido del teatro inicia con la música que se remonta a las representaciones griegas, donde un coro llamado ditirambo entonaba un himno en honor a Dionisio, el dios del vino. En la actualidad, la música es imprescindible para las representaciones teatrales, ya que ella busca ofrecer al espectador emociones que no sería posible alcanzar solamente con la actuación y las palabras de los actores. Pero recordemos que el sonido más importante y gratificante en las artes escénicas sigue siendo el aplauso del público. Tenemos a reponer una obra que se llama Loft, Último Piso, que es una de las obras que habla del poshumanismo, esta idea del hombre como prótesis y este hombre que se quita, se desmembra y dónde está quedando la humanidad. Me gusta mucho porque es de humor negro, entonces es una nueva forma de mirarlo. Vamos a hacer una obra que se llama 500 Lumens, que es una sobre la luz, el origen del hombre con la luz, la relación del hombre con la luz, es mucho más metafórica. En formato grande también. Con Saga, el robot actuante, un robot Now que trabaja con nosotros y con un personaje que va a ser Daniel y hablan de los niños en el autoencierro, ¿no? Los niños que cada vez quieren estar más en su casa y no quieren salir. Entonces ese personaje habla del autoencierro. El doctor Dubati, el doctor Jorge Dubati, un gran teatrólogo, él dice, no hay manera de crear sin este territorio de donde estamos.
yo no lo sabía, pero yo intuía que yo no podía hablar, me enriquecía estar en Europa, me enriquecía. De hecho, mi formación más fuerte está en Nueva York. Soy más neoyorquina que europea. Todo lo que es formato Movement Research, todos estos de postmodernos, yo soy más en esa área. Yo Europa lo vi como una propuesta escénica, pero no a nivel metodológico, sino, aquí hablan así los del viejo mundo. Pero yo a nivel de cuerpo soy más americana. ¿Por qué? Porque también por eso los mexicanos adoptan técnicas americanas. Porque hay una conexión ahí que tiene que ver, no con la ideología americana, pero sí con este hecho de que estamos en esta área, después del océano, está aquí América. Y América del Norte también es parte de nosotros, pensando en que hay miles de migrantes allá, así que Estados Unidos es también latinoamericano porque hay mucho latinoamericano allá. Entonces, en ese sentido, había un discurso que me conectaba. Cuando voy a Santiago y trabajo con los chilenos, y cuando voy a Argentina, a Neuquén, a la Patagonia, siento que estamos en el mismo discurso, inclusive con España también. O sea, el hispanoamericano tiene que ver porque sí hay, ¿verdad?, colonizados, no colonizados, hay algún discurso que está en nuestro cuerpo y no está nada más en nuestro querer hacer. Entonces, yo estoy muy a gusto en México, me parece que es el lugar que, qué bueno que me regresé de Europa, qué bueno que sigo yendo y viniendo, pero aquí es donde quiero crear, y no por este nacionalismo ni esta mexicanidad, sino porque aquí están todos mis discursos, o sea, yo camino y digo, claro, por supuesto. Entonces, esta obra que vamos a presentar aquí en Área 91 tiene que ver mucho con la resonancia. Cómo nos resuena, y un poquito como hablamos de Kundera cuando dice, si cada momento que hiciéramos se repitiera eternamente, no seríamos capaces ni de movernos. Porque caería en nosotros un grado de responsabilidad de nuestros actos que quedaríamos inmóviles sabiendo que esto se repetiría por siempre. La insoportable levedad del ser. Estamos hablando acerca de Alicia Sánchez. Ella es una de las intérpretes escénicas más famosas. De hecho, para la crítica es de las 100 más importantes del siglo. Así que si tienen oportunidad de ver algo de ella, piensen en lo que van a ver en escena, pero también en la trayectoria de esta intérprete. Ya hablamos acerca de su formación en el teatro y en la danza, y esto la ha llevado a conocer y presentar su trabajo a muchísimos otros lugares del mundo. También tiene una labor muy interesante y digna de tomarse en cuenta en el mundo de la docencia. Ya hablamos acerca de esta técnica de release, y bueno, la enseñanza de compartir este conocimiento la ha llevado a muchos lugares del mundo y muchos lugares de México. Esto fue Más Cultura, nos vemos la próxima. Yo no me veo en el escenario como tal, no pensando en yo, primera bailarina, escenario, luces, sino el cuerpo, moverme, la experiencia del cuerpo, la sensación más en el estado somático que en el estado de proyección escénica.